6 datos que creo que contribuyen a fortalecer nuestra visión relativa a cuál es el escenario en el que ha cobrado cuerpo la intervención militar rusa en Ucrania. ¿Cuál es el primero de esos datos? Creo yo que haríamos mal en olvidar que Rusia, en relación con el mundo occidental, en los 30 últimos años lo ha probado todo. Y entre lo que ha probado ha estado una política manifiestamente colaboradora, connivente y aquiescente con el mundo occidental. Estados Unidos no dudó en proseguir con los programas vinculados con el llamado escudo antimisiles, que con toda evidencia respondía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en apoyar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases militares teóricamente provisionales que había perfilado en el otoño del año 2001 en el Cáucaso y en el Asia Central para sacar adelante su intervención en Afganistán. Estados Unidos no dudó en respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Moscú en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán. El presidente ruso Putin es, en buena medida, importa la cláusula de en buena medida, el producto de la ignominia occidental. Segundo hecho importante. El grueso del territorio ucraniano basculó claramente hacia Occidente. De tal manera que Rusia dejó de influenciar de manera significativa lo que ocurría en Ucrania. Tercer elemento de balance. Creo yo que la guerra ucraniana de estas horas es el producto de una colisión entre imperios. De tal manera que resulta muy difícil apreciar por detrás una colisión entre sistemas políticos y más aún una colisión entre cosmovisiones ideológicas. A mi entender es evidente que en estamentos importantes de la República de Ucrania ejercen una influencia poderosa circuitos de la extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país marcado indeleblemente por los códigos de la extrema derecha es simplificar un panorama mucho más complejo. Del otro lado de la frontera, creo que quien piense que el proyecto de Putin o el de sus aliados locales en el Donbass tiene algo que ver con el antifascismo está muy ciego ante la realidad. ¿En qué consiste ese proyecto? En un discurso nacional imperial, en lo que a menudo es un nacionalismo de base étnica, en la defensa de los valores tradicionales y de la familia, en la consideración de la Iglesia ortodoxa como un baluarte principal del proyecto correspondiente, en el dominio omnímodo de los oligarcas y en lacerantes desigualdades sociales. Cuarto elemento importante, el gas natural. Esto da que pensar. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que la Unión Europea arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros del gas natural ruso. Es verdad, pero se olvida argumentar en paralelo que Rusia arrastra una dependencia con respecto a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no tiene un comprador alternativo en el corto y en el medio plazo para ese gas natural. En el año 2014 cobró cuerpo una sangrienta guerra en la Ucrania oriental. A su amparo, tanto Rusia como la Unión Europea se lanzaron a la cara los trastos verbales más radicales. Pero llamativamente, pese a esos millares de muertos que antes mencioné, nunca se interrumpieron los suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero. Quinta de mis observaciones. Creo que tenemos que acostumbrarnos a palpar lo que voy a describir como guerras sucias. Intuyo que en el futuro va a haber muy pocos conflictos con un carácter similar a los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es extremadamente sencillo identificar agresores y víctimas. Sexto y último elemento del balance, China. En mi interpretación, la relación ruso-china es más compleja y menos florida de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Por qué lo digo? Por 3 razones fundamentales. La disparidad ingente de las capacidades de esos dos agentes. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa. Los dirigentes chinos y los rusos blanden percepciones del panorama internacional que son muy distintas. China
considera que seguimos viviendo en un planeta bipolar, en el que habría dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China. En cambio, los gobernantes rusos defienden lo que llaman un mundo multilateral, en el que habría 5 o 6 grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, Japón, la India, que deberían establecer relaciones fluidas y respetuosas de los derechos de unos y de otros. Con lo cual, la consecuencia es que las relaciones, siendo cordiales, sin embargo, no acaban de ser tan floridas como una primera lectura invitaría a concluir. Yo estoy contra las guerras, contra los ejércitos, contra las alianzas militares, contra los imperios, los de aquí, los de allá y los de en medio. Y me parece que ese lema que invoqué antes es una guía muy útil para desenvolvernos en este mar tan cenagoso. No a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases.